Estamos meditando en el libro de Daniel y hasta el capítulo 4 nos va a hablar acerca de la historia de Daniel, sus compañeros que llegan a Babilonia durante el periodo del rey Nabucodonosor, que los lleva en cautiverio. Esto es entre el año 605 que son llevados y durante más de 40 años. Y durante este periodo van a suceder varias cosas. Realmente lo que nos narra la Biblia es tan poco de lo que sucedió, pero nos narra los detalles más relevantes. Y finalmente, después de un periodo de reinado de Nabucodonosor, como el soberano de un imperio, el más poderoso en ese momento, y según la revelación del capítulo 2, sería tal vez el imperio más grandioso. Y aunque los que siguieron, como el persa, griego y romano, tal vez fueron más extensos, de Babilonia se habla como el más grandioso, más precioso. Y recordemos los jardines colgantes de Babilonia construidos durante este tiempo. Aún muchas de la arquitectura, las obras que se conservan de ese periodo son magníficas. Pero este rey llega un momento en que siente que la grandeza de su reino ha sido tanta, y él se llega a comparar con Jehová o con cualquier dios. Es mayor o superior que los dioses. Y Dios se tiene que revelar a él. Y cuando él ve toda esta grandeza y él piensa, ¿qué más te puede hacer falta? De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento, recuerda ese pasaje, cuando dice que aquel hombre extendió sus dominios y aún hizo graneros, y dijo, ahora sí, alma, gózate. Pero le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y este pasaje nos refiere un poco a eso. Y en el verso 30, cuando este rey se cree grande, vea lo que Dios le habla a él. Y ya le había hablado anteriormente, pero Dios le habla. Llega un momento crítico en su vida y se tiene que confrontar con Dios. En el verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Yo la construí toda y es para mí, para mi gloria. Verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Y ponga mucha atención aquí, porque Dios trata con este rey, el más grande en ese momento. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta que le reconozcas. Hasta que me reconozcas a mí como rey, le estaba diciendo el Señor a este gran soberano. Oremos y pongamos la palabra de Dios en las manos del Señor y que su Espíritu nos hable. Padre, en esta hora tu palabra sea bendita. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados a distancia. Hay hermanos de lugares tan distantes como Perú, como Argentina, pero hay hermanos que están tal vez a una cuadra o a unos metros de aquí donde estamos. Pero Señor, la palabra es la misma. Y también, Señor, el mensaje es el mismo. Y también tú estás tocando al que está cerca como al que está lejos. Y Señor, gracias porque tu presencia está ahora entre nosotros. Ese rey que se manifestó a Nabucodonosor en aquel tiempo, hoy se nos manifiesta real, personalmente. Y hoy, Señor, tenemos ese privilegio. Entramos en tu presencia en el nombre de Jesús. Háblanos y ministranos. Amén. En este capítulo 4 vemos al rey más grande de cualquier imperio en ese momento. Y según les decía en el capítulo 2, cuando se habla de la estatua, y luego de la visión, el capítulo 4, como ese árbol frondoso y grandioso que él ve y que su copa llega hasta el cielo, era
el reino más grande, el rey o el soberano más grande. Y en el capítulo 4, verso 1, veamos la influencia que este hombre tenía cuando dice en el verso 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. El mensaje no era solamente para Babilonia, no era para los que hablaban su idioma, sino para todas las naciones, lenguas, reinos donde su dominio había llegado, un dominio que era grande. Esto era lo que Daniel vio en el capítulo 2 y recordamos una estatua que la cabeza era de oro, representaba a Babilonia, luego plata, el pecho, luego bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Pero la cabeza, la más preciosa, era Babilonia. Y este rey entonces está hablando a los demás reyes, reinos, lenguas, naciones. Este era su dominio. Entonces la historia nos dice que en este periodo, el más grande, tal vez el más opulento de Babilonia, este rey, después de recibir una visión, él tiene una comprensión parcial, pero quiere que después Daniel le interprete o quiere recibir ese mensaje completo. Él es el rey sobre todos los reinos y algo le va a estar mostrando Dios. Y en este verso 1 vemos el dominio que él tiene y hasta dónde quiere que llegue su mensaje. Ahora, descubramos cuál es el mensaje que quiere dar. Si nosotros vemos en este capítulo, vamos a encontrar que Dios le da a Nabucodonosor una revelación progresiva en el capítulo 4, pero desde el capítulo 3 ya se había estado revelando. Y en el verso 2 dice, conviene que yo declare, mire, este gran rey, ¿de qué va a hablar? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿De qué va a hablar este gran rey, el más grande en ese momento? ¿De él, de su poder, de su gobierno? No, de alguien más. Lo que el Dios de los cielos, el Dios Altísimo ha hecho, y mire, dice, ha hecho conmigo. Los milagros, las señales que ha hecho conmigo. No había visto una señal antes, un milagro antes del capítulo 3, cuando Dios salva o rescata a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego al que él los había enviado. Ese es un milagro, pero no va a hablar de ese milagro. Es una gran señal, pero no va a hablar de esa gran señal. Va a hablar de lo que Dios ha hecho con él. Para él esto es la señal y esto es el mayor milagro que puede comunicar a los pueblos, naciones y lenguas. Dice en el verso 3, cuán grandes son sus señales. Ve a este rey que era tan opulento, que tanto dominio tenía aún sobre la vida de los hombres. Está hablando de alguien que tiene unas señales grandiosas. Y cuán potentes sus maravillas. Está hablando del poder de alguien más, de Dios, del Altísimo. Y ahora este que es el rey sobre las naciones, sobre las lenguas en ese momento, sobre todos los pueblos, dice, el reino de este Altísimo es un reino sempiterno, o sea, es un reino eterno. Y si ese reino es eterno, ¿cómo es su rey? También es eterno. Ese Altísimo tiene un reino eterno y su señorío de generación en generación. Yo soy rey en este momento, diría Nabucodonosor, pero él va a ser rey para siempre y sobre todos. Ahora yo les estoy hablando de ese rey. Imagínense a dónde llegó la humildad de este rey que era tan grande, a presentar a un rey más grande que él. Es un rey que ha visto maravillas, señales en el capítulo 3, pero no habla de eso. Vio que Daniel interpretó la visión del capítulo 2, que conoce las intenciones del corazón, pero está hablando no de eso, sino de lo que Dios ha hecho en su vida. Ni siquiera de los reinos que vendrán, porque Dios se lo había revelado. Está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. En el capítulo 3, veamos el capítulo 3, verso 28. Para Nabucodonosor, ¿quién es Dios? Como si estuviésemos meditando.
¿quién es Dios para ese Nabucodonosor, ese rey sobre las naciones que ahora está presentando a un rey mayor? ¿Cómo llegó a ese punto de presentar a un Dios altísimo cuando él no era judío, no conocía de Dios? Capítulo 3, verso 28, y vamos a ver cómo la revelación que se le da es progresiva. Primero, aunque él ve esa gran liberación de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, y ve que un ángel ha caminado con ellos librándolos, y ni aún sus ropas tenían olor a humo, no se quemaron. Las personas que los aventaron, ellas se quemaron por el fuego que salió, pero estos entraron y caminaban en medio del fuego, porque había uno que caminaba con ellos como hijo de dioses, como ese enviado del cielo, como un ángel que los estaba cubriendo. Aquí Nabucodonosor va a dar varios nombres a veces, ¿no? Como los vigilantes, como los santos, porque para él esto era lo que iba conociendo de Dios. Pero en el capítulo 3, verso 28, cuando Dios libra a estos hombres que han temido a él antes que a la estatua y al rey, y prefirieron entregar sus vidas antes que doblegarse a un Dios que no sea Jehová, Dios de los cielos. Cuando Dios los libra, entonces Nabucodonosor declara esto, verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego. ¿Quién es para Nabucodonosor? El Dios de ellos. Hace grandes cosas, pero es el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, no estuvieron dispuestos a doblegarse ante el poder, ante el rey del mundo. Esto era Nabucodonosor. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Lo declara, pero dice todavía, es un Dios que hace maravillas, pero es todavía el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Un Dios no personal, un Dios que hace grandes cosas, como ahora mucha gente tiene una imagen. De hecho, acabamos de pasar una fiesta, tiene una imagen y si no le funciona esa, recurre a otra, y si no a otra, y tiene 10 por si alguna de esas no le funciona. Pero se olvidan que hay un solo Dios en los cielos y en la tierra. Y en el capítulo, capítulo 4, verso 13, cuando también él recibe la visión, y es muy similar a la estatua, pero ahora se refiere personalmente a él. ¿De qué nos habla esta visión? Él vio en sueño un árbol hermoso, frondoso, con ramas hermosas y alto, que creció y llegaba hasta el cielo. Entonces venían aves y anidaban ahí, animales del campo, y llegaban ahí y encontraban alimento. Pero entonces hay un vigilante, le llama, o el santo, que descendía del cielo. Y sabemos que esto se refiere directamente a Jesús, enviando, igual que se acuerda la estatua, una piedra cortada no de mano que destruyó esos reinos. Pero ahora venía ese vigilante o santo del cielo y mandaba que se cortara totalmente ese árbol tan hermoso, pero que al cortarlo todos los animales se fueron y las raíces quedaron ahí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto que él va conociendo, este ángel seguramente es Jesucristo. No nos dice la Biblia exactamente, pero dice vigilante y santo que desciende del cielo, y da el decreto, y este decreto se cumple, que es el capítulo 4. Miren el capítulo 4, verso 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, y quitadle el follaje y dispersad sus frutos, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. O sea, estaba destruyendo todo. Y Dios le está revelando esto en sueño. Había visto y había dicho el Dios de ellos. Ahora Dios se le está revelando. Pero también él va reconociendo que Dios, los dioses de los babilonios, aún los sabios decían, la interpretación de los sueños no se puede dar porque nadie conoce el pensamiento de los hombres, menos los sueños.
Solamente lo podría hacer los dioses, pero esos no moran con el hombre. Pero ahora Nabucodonosor va a reconocer que Dios, el Dios de Daniel, sí mora entre los hombres, sí tiene una relación con los hombres. Revela lo oculto porque se lo ha revelado a Daniel. Y dice en el capítulo 4, verso 8, cuando también él pidió revelación de este árbol, esta visión, y de qué se trataba, dice, ninguno pudo interpretarlo. En el verso 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Para él, ¿quién era Dios o el espíritu de Dios? El espíritu de los dioses santos. Todavía él no tiene una definición completa de quién es Dios. Claro, al principio en el capítulo 4, verso 1 y 2 vemos que sí, pero él está narrando lo que le había pasado. Dice que con Daniel mora el espíritu de los dioses santos, y entonces conté delante de él el sueño. Reconoce que es el Dios de ellos, que hace milagros y libra a sus siervos que no se doblegan ante otros dioses. También reconoce que el edicto viene de ese vigilante y santo que decreta y que se cumple lo que ha dicho. También reconoce que ese espíritu de los dioses santos, así como le llama a él, mora con Daniel y conoce la interpretación, conoce lo profundo. Verso 9, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y en base a esto, algunos piensan que Dios va a estarles revelando sueños, o quieren tener sueños y que Dios les esté hablando de esta manera. Pero hoy tenemos una manera más segura de escuchar a Dios a través de la palabra. Esto es seguro porque Él ya lo reveló. Ahora, en el verso 17 del mismo capítulo 4, cuando él está contando su sueño, él ha entendido ya en este momento algo más acerca de Dios. Por eso estoy hablando de una revelación progresiva. Verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, o sea, algo que se va a cumplir. Y él está diciendo, para que reconozcan los vivientes, ¿quiénes? Toda la gente, para que reconozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Algo que está reconociendo aquí Nabucodonosor es que ese Dios, antes le había llamado vigilantes, el espíritu de los dioses santos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ahora le está reconociendo como el Altísimo. O sea, no hay alguien más alto que Él, no hay alguien más grande que Él. El Altísimo, que también es rey, porque dice que gobierna sobre los reinos de los hombres. Ahora, yo soy rey, decía Nabucodonosor, a todas las naciones, pero hay uno altísimo, un rey que gobierna sobre todas las naciones. Y además dice que Él da ese reino a quien Él quiere y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Si Dios me ha puesto en este lugar sobre los reinos, no es porque yo sea grande, Él ha puesto al más bajo de los hombres. Vemos cómo su revelación acerca de Dios va cambiando, se va acercando a conocer al verdadero Dios. Es una revelación que hasta este momento parecería todavía no tan personal. Va creciendo, pero no es personal esta revelación. Ahora, el sueño realmente, ese árbol representa a Nabucodonosor, su reino, su poder, los pueblos, las naciones, las lenguas que él había dominado. Pero también ese árbol echado abajo está hablando de ese imperio, pero en lo específico está hablando de Nabucodonosor, derribando su orgullo, derribando su altivez, derribándolo del lugar donde él se consideraba. Se había puesto en un pedestal, y si nosotros vimos en el capítulo 4 que dijo en los siguientes versos, después de que recibió la revelación, viendo él, dijo, este es el reino que yo he levantado. Verso 30 del capítulo 4. Esto es lo que yo he hecho con mi fuerza y mi poder, y es para mi gloria. Por eso les decía que es una revelación progresiva.
porque aunque ha entendido algo de Dios, todavía él está en el trono, todavía él se siente grande, se siente más alto que Dios, todavía sigue rebelándose contra Dios. Y si nosotros nos damos cuenta quiénes se han rebelado contra Dios y se han sentido grandes y han querido hacer a Dios a un lado de sus vidas, primero Satanás, siendo esa luz bella, ese ángel o serafín, querubín grandioso, se rebela contra el gobierno de Dios, y muchos ángeles con él. Si vemos también en Génesis 3, Adán y Eva, cuando Satanás llega y dice: ustedes van a poder decidir, van a poder gobernar sus vidas, no tienen que esperar a Dios que les diga, ustedes van a gobernar sus vidas si comen de este fruto. Y entonces Eva dijo: esto me parece bueno, yo voy a gobernar mi vida, yo voy a decir, no voy a esperar el gobierno de Dios. Vio que era bueno, esa fruta era buena para alcanzar sabiduría, y comió y le dio a su esposo, y entonces vino el pecado. Vemos que los hombres se han intentado rebelar contra Dios. El rey de Tiro también, Ezequiel nos habla acerca del rey de Tiro. Algunos dicen que habla sobre Satanás, pero no, está hablando del rey de Tiro. Dice que le había puesto en lo más alto, pero sintiéndose grande, él se rebeló contra Dios. Y dice: tú no eres Dios, eres hombre. O sea, tenían esta costumbre los reyes de sentirse semidios. Y ahora, lamentablemente, en muchas iglesias, también pastores, apóstoles o profetas ahora se dan nombres hasta de que ni en la Biblia están. Sienten que ellos son los únicos que tienen el poder, la autoridad y que gobiernan. Y hermano, realmente Dios nos ha puesto como servidores del pueblo, servidores de Dios primero, pero servidores de nuestros hermanos. Y entonces, en el capítulo 4, verso 22, Daniel está diciendo, de hecho pasa un momento cuando le cuenta el sueño y Daniel no le quiere decir por temor. Recuerda que ya había enviado a sus compañeros al horno de fuego. ¿Qué esperaría Daniel si le decía algo en contra de él? Pasó como una hora y le dice: no temas, Daniel, dime. Verso 22, esta es la interpretación: tú mismo eres, oh rey, que creciste ese árbol y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tú eres el que te has puesto en ese lugar. Pero vea el capítulo 3, verso 15, cómo había llegado, hasta dónde se había él levantado. En el capítulo 3, verso 15, cuando está cuestionando a los compañeros de Daniel, están dispuestos a doblegarse ante esa estatua. Esa estatua representa el dominio de Babilonia, me representa a mí, representa a mis dioses, porque los que fueron a acusarle dijeron: ¿sabes qué? No te honra ni respeta a tus dioses. Pero en el verso 15 dice: a ver, quiero que se dobleguen. Verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y vea esta pregunta: ¿y qué Dios? ¿Jehová? ¿O el mismo Dios de él? ¿O sus ídolos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, yo, decía Nabucodonosor, soy más que cualquier Dios. Nadie los puede librar de mi mano. Pero ahora Daniel está diciendo: rey, tú eres ese árbol que se ha levantado hasta ese lugar y gobiernas. Ahora la sentencia que venía de lo alto del cielo es para humillar la altivez, el ego, el orgullo de ese hombre. Pensemos un momento. ¿Cuántas ocasiones hemos tenido problemas y dificultades en nuestra vida? Pero cuando no nos detenemos a ver que Dios está tratando con nosotros, seguimos en esa misma manera de vida. Pero cuando nos detenemos a ver, es que Dios nos está bajando de ese lugar donde nosotros mismos nos hemos subido. A veces por la misma bendición de Dios, y recuerdo al rey
Ezequías, que después de que Dios le dio vida, él clamó a Dios porque Dios le había dicho: ya pon a cuenta tus asuntos. Dios le dio vida. Y entonces dice que después se enalteció. Por lo que Dios había hecho con él, se enalteció. ¿Cuántas ocasiones nosotros también nos enaltecemos y nos levantamos? Nos olvidamos que el Altísimo gobierna sobre nosotros. Verso 24 y verso 25 del capítulo 4 donde estamos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Ya no es de los vigilantes, no es de los santos, es del Altísimo, es de Dios, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Lean conmigo aún en sus casas, los que están viendo ahí la Biblia. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. O sea que todavía no había reconocido, todavía seguía en esa altivez, en ese ego, en ese orgullo, en esa vanagloria. Esta es la interpretación. Dios te va a derribar hasta, y esto es lo hermoso, hasta, va a mostrar el propósito, hasta que le reconozcas como el Altísimo. Tan sencillo como eso. Tal vez no tenía que haber sido derribado. Bueno, digo tal vez, pero si nos damos cuenta, también en nuestra vida nosotros decimos: sí creo, sí obedezco a Dios, pero hasta que no trata Dios personalmente con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra fortaleza, con nuestras virtudes o dones, con nuestra capacidad, aún con el trabajo, con nuestra salud, con tantas cosas de las cuales dependemos, y nos enorgullecemos y nos derriba. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Destruirnos? ¿Dios se complace con hacer mal? No, en ninguna manera. Hasta que reconozcas, hay un propósito, que el Altísimo es el que gobierna tu vida. A este rey se le estaba revelando de esa manera. Y si a este rey se le revelaba de esa manera y él lo está publicando a todos los pueblos y naciones, quería que todos entendieran lo mismo, que deben reconocer que Él es el Altísimo y que Él va a humillar a quien no anda conforme a su propósito, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere, que es su voluntad la que se realiza en tu vida y en la mía. Entonces ahora este hombre es confrontado. Aquí sí va a venir la confrontación personal. Había tenido una revelación de Dios, va conociéndole, pero era necesaria esta confrontación directa y personal para que él pudiera reconocer a Dios. Ahora reconoce finalmente que Dios es el que gobierna. Dice: y en cuanto a la orden, verso 26, de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, pero luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y da esa visión y da la interpretación Dios diciéndole: sí, vas a reconocerle, pero le da una restauración, una esperanza para la restauración. No que le devuelvan solamente su reino, sino dice que cuando él le reconozca va a ser restituido. ¿Cuál era al final el propósito? Que pudiera reconocer a Dios. Y creo que esta es una petición para todos, para cualquier persona, cuando reconocemos que Dios gobierna sobre nuestras vidas. Mire, este es el evangelio predicado a Nabucodonosor. Tal vez no como nosotros hoy lo podemos predicar en el nombre de Jesucristo, pero es el evangelio predicado a Nabucodonosor. Debes de humillarte, debes de arrepentirte, reconocer a Dios. Verso 27. Y debe haber un cambio en tu vida. Mira lo que dice el verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Ya no vivas en los pecados. Cambia esos pecados, déjalos y ahora vive en justicia.
empieza a vivir en la obediencia a ese Rey Altísimo, a ese gobierno del que está en los cielos. Redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. No solamente dejes el pecado, sino ahora haz el bien a los necesitados. Creo que esto es lo que Jesús enseña cuando dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, es reconocer al Altísimo y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hacer bien a tu prójimo. Si se da cuenta que es un evangelio tal vez no como lo predicamos nosotros, pero en resumen es el mismo mensaje. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y Dios puede perdonar tu vida. Pero los siguientes versos nos dicen, de hecho dice que al cabo de 12 meses, un año. O sea, él escuchó este mensaje y aceptó el mensaje. ¿Fue claro el mensaje para ustedes? Claro, creo que sí. Para él sería claro un rey tan sabio, viniendo el mensaje de un hombre tan sabio como Daniel. Claro, entendió perfectamente el mensaje. Pero dice que a los 12 meses, al año, ¿qué hizo él? Dijo, todo esto lo he hecho yo. Se olvidó de dar gloria al Altísimo. Se olvidó de reconocer. Y de hecho Daniel en el capítulo 5, cuando usted siga meditando, Daniel le va a recordar esto a Belsasar, que es nieto de Nabucodonosor. Le dice, oye, tu padre pasó esto y tú no adoraste a Dios, tú no honraste a Dios. Verso 30 dice que entonces subió el rey, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Yo lo hice, es para mí. ¿Y dónde está aquel rey aquel Dios altísimo que se le había revelado? Aquel rey que gobierna sobre las naciones. ¿Y dónde está? Se ha olvidado de ese Dios. Pero el verso 31 creo que es lo más hermoso y a la vez trágico. No sé si pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se llama esto cuando hay una contradicción entre dos pensamientos? Bueno, es al mismo tiempo un juicio. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Una paradoja, es una paradoja. Porque al mismo tiempo es grandioso. Dios le habla directamente. ¿Quién no quisiera escuchar la voz de Dios? Audible, presente. Sabes que Dios es real y te está hablando. Pero al mismo tiempo es triste, porque la voz de ese Dios te está diciendo, se te quita el reino, eres echado del reino de los hombres. Por eso es una paradoja, una bendición y a la vez una maldición. Poder escuchar a Dios, pero para juicio. Nosotros tenemos una bendición, si podemos escuchar a Dios para vivir en obediencia, eso será hermoso. Y entonces, en el verso 31 dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino esa voz del cielo. Dios no se demoró, no tardó en ese momento. Le dice, el reino te ha sido quitado porque el reino, yo soy el rey, yo te doy ese reino. Verso 32, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. Nuevamente vuelvo a leer conmigo. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Por qué estamos pasando toda esta situación? Tú y yo, hermano, México, el mundo, hasta que reconozcamos que el Altísimo tiene el dominio y sobre los reinos de los hombres. Pero el hombre ha desechado a Dios de las escuelas, lamentablemente hasta de las iglesias. Se adora a Dios a la imagen del mundo. Se adora a Dios a como los hombres pensamos o creemos. Hermano,
Dios está esperando que le reconozcamos como el Altísimo, con dominio sobre todas las naciones. La revelación que ahora Nabucodonosor tiene tal vez es más personal, pero está en una situación difícil. Dios está tratando con su vida. Pero después de que él fue echado de los hombres, dice que le salieron pelos. Yo creo que era muy velludo, dice que parecía como alas y garras, o sea, las uñas le crecieron, el cabello, y comía en el campo, andaba como loco, aquel hombre poderoso. Pero esa revelación después del trato de Dios es gloriosa. Hermano, esta situación que en muchos de nosotros ha pasado, hemos perdido a un ser amado, hemos tenido dificultades, nos hemos dolido, lloramos cuando sabemos de un hermano que está enfermo, lloramos y hay impotencia en ocasiones, y lo único que podemos hacer es clamar a Dios, porque ni el gobierno, ni las medicinas, ni muchas cosas no pueden ayudar en estas situaciones más que el Señor. Pero cuando pasó esto, dice en el verso 34: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. En esa condición donde estaba, dice que levantó sus ojos al cielo. Y esto me recuerda al hijo pródigo. ¿Se da cuenta que es exactamente la misma figura? Se había alejado de su padre, y estando allá, dice, volvió en sí. Alcé mis ojos al cielo, verso 34. Mi razón me fue devuelta, o sea, vivía como un animal. Y en ocasiones el hombre de esta manera vive irracionalmente. La gente, los gobiernos, los diputados, me entristece decir, y acabo de ver unas noticias, hasta un religioso mexicano diciendo que eso es progresivo, que eso es lo que se debe legislar, que eso es bueno. Parece que no hubiese razón en el hombre. El hombre se está destruyendo a sí mismo, destruyendo la familia, destruyendo a los jóvenes, llenándolos de drogas, destruyendo sus ojos, su corazón. Hermano, parece que el hombre está sin razón. Pero este rey dice: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Qué es lo que el hombre necesita hacer? Volver sus ojos a Dios, y entonces su corazón y su razón será cambiado. Y en el verso 3, entonces, en el verso 34, punto 3, de lo que esta situación llevó a Nabucodonosor a confrontarse y a cambiar su vida. Alzar sus ojos al cielo, su razón les devuelta, y mire, esto es lo más hermoso: bendije al Altísimo. ¿Qué era lo que Dios quería? Que reconociera que el Altísimo gobierna. Dios lo tuvo que pasar por esta situación para que Nabucodonosor llegara a bendecir al Señor. Y dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, o sea, Él es nada delante de Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él gobierna en los cielos, y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y dice que en ese momento su reino le fue devuelto. Y verso 37, hermoso este verso 37, porque debe ser la confesión de cualquier persona que ha reconocido a Dios Altísimo. A cualquier persona que ha reconocido a Jesús. Dice el verso 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Él reconoció en su vida que necesitaba pasar por esa humillación para que Él pudiera glorificar a Dios. Tuvo que conocerle por medios personales, tuvo una revelación progresiva, pero él no llegó a conocer a Dios hasta que se confrontó en su vida. Ese Dios Altísimo trató con la vida de Nabucodonosor. Ese Dios Altísimo lo humilló. Ese Dios Altísimo está tratando contigo y conmigo. Él quiere que nosotros, todos los vivientes, le reconozcamos su dominio sobre los hombres. Nabucodonosor tuvo un encuentro personal. Hoy nosotros
debemos tener un encuentro personal con ese mismo Dios. Recordando Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, con esto voy a concluir. Jesús estaba predicando y sus discípulos habían caminado con él, habían visto milagros, maravillas. Y yo creo que ellos podían decir: wow, este maestro es grandioso, es un gran profeta, hace milagros. Mucha gente busca a Dios por esto, para que me sane, para que me haga un milagro, para que esté tranquilo, para que me salve. Y sí, Dios puede hacer eso, Jesús puede hacer eso. Pero en Mateo 16, verso 13, Jesús confronta a sus discípulos y les dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los demás que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Este es el conocimiento parcial a veces que tenemos. Sí, Dios se nos ha revelado, pero decimos: es el Dios que hace milagros, es el Dios que me provee, es el Dios creador del cielo y de la tierra. Pero Jesús los confronta de esta manera en el verso 15. Y Él les dijo: no quiero que me digan lo que los otros piensan de mí. Esto era lo que también Dios le dijo a Nabucodonosor: tú has conocido a Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Daniel, el Dios que da visiones, pero yo quiero que me conozcas personalmente. Verso 15, y Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto es lo que yo quiero, que me digan quién soy yo para ti. Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que Dios quiere que hoy reconozcamos. Tú eres el Rey sobre mi vida. Tú eres el enviado como Rey, el Mesías. Tú eres mi Salvador. Verso 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que nosotros podamos tener esta revelación necesitamos encontrarnos y confrontarnos personalmente con Dios. Yo quisiera que hoy cada uno de los hermanos que ha estado en esta predicación, que ha escuchado, pueda confrontarse. No debes conocer a un Dios de tradición, no debes conocer a un Dios que complace o responde a ciertas cosas que tú necesitas. No debes conocer a un Dios que ciertamente es poderoso, pero que no gobierna sobre tu vida. Debes de reconocer hoy a Dios como el Rey, el Altísimo sobre los cielos, que Él quiere que vivas humillado delante de sus pies, que cambies tu pecado, que vivas en justicia. Él quiere que tú le reconozcas como el Señor en tu vida, que reconozcas a Cristo como tu Salvador. Pero esto solamente lo vas a hacer cuando entres en la presencia de Dios, cuando le conozcas verdaderamente. Posiblemente las situaciones difíciles que estás pasando te han llevado a tener esa dependencia de Dios. Pero no esperes a que vengan cosas más difíciles, sino entra en la presencia de Dios. Recuerda, 4 veces, de hecho 3, y la 4ª vez ya es la declaración de Nabucodonosor. 4 veces Dios pidiendo que le reconozcan como el Altísimo. Y la 4ª, cuando ya Nabucodonosor lo reconoce como el Altísimo, termina el capítulo 4 diciendo: ahora yo glorifico y engrandezco a Dios. Esto es lo que debes hacer hoy en tu vida, que tu vida sirva para glorificar el nombre de Dios. Oremos. Padre, gracias porque te hemos reconocido como el Altísimo. Que nuestra vida llegue a glorificarte cada día y que seamos honra a tu nombre, no vergüenza. Que seamos, Señor, los que llevamos esa gloria tuya y no aquellos que están apagando la luz. Que seamos esa sal del mundo, de la tierra, que preserva ese mensaje, que preserva la salvación, y no aquellos que se están yendo con el mundo, con las corrientes políticas, con las corrientes humanistas o con las corrientes religiosas, sino que, Señor, siguen buscando cada día la revelación de tu palabra. Señor, queremos estar en tu presencia hoy.
y pedirte perdón. Si hemos sido como animales irracionales, si hemos sido altivos en nuestro corazón, que hoy, humillados delante de ti, podamos alzar nuestros ojos, podamos tener de nuevo la razón en nuestro corazón, y entonces engrandezcamos tu nombre. Señor, que esta iglesia pueda engrandecer tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.